este, agradeciendo siempre a todos los que participan con nosotros. En esta oportunidad el doctor Robert Burgos va a ser el moderador y él va a ser el encargado de hacer las presentaciones y los agradecimientos correspondientes. De mi parte, igual agradecer la presencia de todos que nos han venido acompañando todo este tiempo y fundamentalmente para recordarles que tenemos un congreso en ciernes ahora en agosto, 27, 28 y 29, con una plana docente interesantísima, que creo que va a ser de interés para todos. Para invitarlos y insistir en que podamos reunirnos en estos eventos y poder, además de obtener todos los conocimientos posibles, que viene gente muy experimentada, además podernos reunir y compartir ideas entre todos. No importa de esta forma diferente, pero es importante que nos reunamos y los que hacemos cirugía de columna intercambiemos ideas. Nos los esperamos para el Congreso. Yo sin más agradecerle a todos los participantes de hoy día. Le voy a dar paso al doctor Robert Burgos, que hoy día está de moderador de este evento. Adelante, Robert. Bueno, sí, después, gracias, doctor Basurco. Bueno, muy buenas noches con todos. Después de haber dado un preámbulo con el doctor Basurco, presidente de ASPECIBE, pues en esta oportunidad vamos a presentar al doctor David Fuentes. Él es un médico neurocirujano joven, asistente del Hospital Almanzora Guinaga, de Chiclayo, donde va a presentar un caso clínico, eh, una fractura dorsal con un abordaje extracavitario. Adelante, David. Muy bien. Bueno, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, creo que lo primero es agradecer a ASPECIBE, ¿no?, por la invitación. Creo que nosotros siempre tenemos digamos, la alegría de siempre poder participar y compartir un poco nuestra experiencia, ¿no? En este caso, pues, actualmente me encuentro laborando en el Hospital Almanzora Guinaga de Chiclayo. Y bueno, no nos dedicamos netamente a hacer columna, hacemos de todo, pero una de las cosas que nos apasiona, pues, es el capítulo de columna, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, pues, he traído un caso clínico, que es un caso, digamos, una experiencia propia, ¿no?, de un paciente que hemos estado tratando, ¿no?, y seguimos viendo hasta el momento. Entonces, voy a pasar a compartir mi pantalla. Perfecto, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí, David, se ve claro. Sí, muy bien. Hola. Sí, mire, básicamente el objetivo del caso clínico, ¿no?, es un poco compartir, ¿no?, y, digamos, poner en práctica algunos conocimientos, ¿no?, digamos, primero del enfoque diagnóstico, ¿no?, en el caso de las lesiones traumáticas toracolumbares, ¿no? Lo segundo, pues, establecer un plan de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a decidir qué abordaje vamos a tomar, ¿no? Y lo tercero, ver, pues, un poco cómo nos fue, ¿no? ¿Qué tal resultó un poco las decisiones que tomamos en su momento, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. El caso clínico que voy a compartir es el caso de un paciente varón de 48 años que no tenía ningún antecedente de interés, no tenía ningún antecedente ni patológico, ni quirúrgico,
ni nada, que básicamente es referido al centro privado donde laboro porque había presentado una caída del tercer piso luego de haber sufrido una descarga eléctrica, ¿no? O sea, estamos hablando de un traumatismo de alta intensidad, ¿no? Esto le pasó en la provincia de Jaén. Estamos hablando más o menos de 5 a 6 horas de diferencia, ¿no? Perdón, de distancia entre el lugar donde se produjo este accidente y nuestro centro de origen, ¿no? Entonces, se realizó las coordinaciones respectivas, ¿no? Lastimosamente, pues como pasa en muchos lugares del Perú, ¿no? Estos lugares no cuentan con especialistas, ¿no? No cuentan con un neurocirujano y pues se coordinó la referencia a nuestro centro, ¿no? Entonces, el paciente fue estabilizado en el centro donde lo atendieron, ¿no? Que era un hospital de Minsa, y inmediatamente pues fue referido para la evaluación y el manejo, ¿no? ¿Aló? Vale, bueno, seguimos. Eh, con respecto al examen físico, pues bueno, el paciente llegaba con una escala de Glasgow de 11, ¿no? Es importante mencionar esto, ¿no? El paciente estaba somnoliento, ¿no? Hablaba incoherencias, ¿no? Sin embargo, las pupilas estaban isocóricas, reactivas, ¿no? Y el paciente, bueno, venía con un collarín cervical y dentro de la evaluación, ¿no? Se quejaba mucho de un dolor en la zona de la espalda baja, en la zona dorsal, y al examen físico pues encontramos que básicamente la fuerza muscular estaba conservada en los miembros superiores, ¿no? Pero sí estaba disminuida en los miembros inferiores, ¿no? Tanto digamos, un 0/5 en el miembro inferior derecho y un 2/5 en el miembro inferior izquierdo, ¿no? La sensibilidad táctil y dolorosa que se le hizo en ese momento, ¿no? Mostraba un nivel sensitivo a nivel de 12, ¿no? O sea, estaba disminuida, prácticamente sentía solamente la sensibilidad dolorosa, ¿no? Y los reflejos estaban disminuidos en ambos lados, tanto rotulianos, que fue lo que se le pudo hacer en ese momento, ¿no? Entonces, paciente traía consigo dos tomografías, una tomografía cerebral que mostraba un hematoma epidural en fosa posterior, ¿no? Y también una tomografía dorsolumbar. Entonces, cuando el paciente llega, lo evaluamos, ¿no? Y consideramos que en este caso, pues el hematoma tenía criterios quirúrgicos, ¿no? Por lo cual se procedió a hacer la craneotomía respectiva, ¿no? Y evacuar el hematoma, dejando el tema de la columna dorsolumbar para un segundo tiempo, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran que se aclare. Sí, David, ¿cómo estaban los esfínteres? Sí, se me pasó de comentar. Bueno, el paciente en principio no hablaban de un globo vesical ni nada, pero mencionan que se le colocó una sonda vesical en el centro de origen y nosotros al examen físico encontramos un reflejo, el reflejo anal estaba disminuido, ¿ya? No había una continencia adecuada. Perfecto, gracias, David. Muy bien. Continúa. ¿Alguna otra consulta? Bueno, continuamos. Bueno, no me he querido centrar en el caso del sistema nervioso central, ¿no? Porque, bueno, eso fue una cirugía convencional, ¿ya? Que se realizó apenas llegó el paciente, y entonces quedaba pendiente qué hacer, ¿no? Con el tema dorsolumbar. Entonces, el paciente llegaba con estas tomografías, ¿ya? Es una tomografía, bueno, en corte sagital, ¿no? Donde podemos ver, pues, prácticamente el estallamiento, ¿no? Y el desplazamiento de la vértebra, en este caso la dorsal 12, ¿no? Prácticamente pues con digamos, una alteración de la integridad de todos los pilares, ¿no?
Esta sería la tomografía en el corte coronal y esta es la tomografía en el corte axial, ¿no? A nivel de la fractura. Entonces, lo que más nos llamaba la lesión, ¿no? Nos llamaba la atención era este componente, ¿no? Que estaba metido dentro del canal, ¿no? O sea, nos llamaba la atención además cómo el paciente, a pesar de tener este tipo de lesión, pues persistía con un déficit incompleto, ¿no? Porque el paciente todavía movía y sentía, ¿no? Entonces, planteamos pues un tratamiento quirúrgico también lo más pronto posible, ¿no? Entonces llamaba la atención cómo este segmento de lámina se había prácticamente desprendido, ¿no? Y bueno, pues eso era un poco lo que veíamos en los estudios tomográficos, ¿no? No planteamos hacer una resonancia en ese momento porque el centro donde trabajamos de forma particular no tiene resonancia magnética y la verdad lo consideramos que no era del todo indispensable, ¿no? Creo que sí hubiera sido importante, pero creo que no era indispensable. Entonces planteamos el tratamiento quirúrgico que en nuestro caso se concentraba lo primero a hacer un proceso de descompresión, ¿no? Y posteriormente la estabilización, ¿no? Entonces, es, esas son más o menos las imágenes, ¿no? Nosotros tratamos siempre de utilizar el algoritmo de clasificación del AO-Spine, ¿no? Creo que es un algoritmo bastante, eh, digamos, práctico, ¿no? A la hora de un poco ayudarnos a la decisión, ¿no? Luego, De ¿no? qué hacer, ¿no? No. Entonces, nosotros básicamente consideramos que estábamos frente a una fractura tipo C, ¿no? Sobre todo en el nivel que habíamos considerado, ¿no? En el nivel de 12L1, ¿no? Donde se había producido la lesión. Y consideramos además que en el cuerpo de 12, pues teníamos una lesión tipo A4, ¿no? Con unos modificadores, ¿no? De N3 con un daño incompleto, ¿no? Y con un M1, ¿no? En este caso era un poco lo que, digamos, el diagnóstico que planteamos en base un poco a los hallazgos, digamos, morfológicos, ¿no? Al tipo de trauma, a lo que teníamos en el examen neurológico, ¿no? Y básicamente eso. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna cosa que quisiéramos resaltar, ¿no? Algún comentario. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, había, aparte de la fuerza muscular, problema sensitivo. Sí, la sensibilidad táctil estaba disminuida, ¿eh? Y la dolorosa, ambas estaban disminuidas, ambas. Pero sí, sí sentía, o sea, sentía que lo tocabas, ¿no? Ya, ok, gracias. Ujú. Muy bien. Bueno, pues continuamos entonces. Nosotros clasificamos esta lesión como una fractura de 12L1 tipo C y a nivel de 12, una A4, ¿no? Con un N3, M1. Entonces, lógicamente estamos hablando de una lesión pues inestable, ¿no? Con compromiso medular que requería tratarse lo antes posible, ¿no? Entonces, el mismo día se procedió a un poco a planificar y ver qué es lo que íbamos a hacer. Entonces, un poco para hablar sobre lo que hicimos, nosotros consideramos que fundamentalmente el mayor compromiso, digamos, en este momento era hacer la descompresión, ¿no? Entonces había un componente anterior bastante importante, ¿no? Que como podíamos ver aquí en la tomografía, ¿no? Un componente que estaba prácticamente metido en todo el canal, ¿no? Había habido un desplazamiento importante. Entonces, y con un paciente que estaba con un déficit motor incompleto. Entonces,
Pensamos que la descompresión por la parte posterior, ¿no? Posterolateral, nos iba a dar mayor, digamos, posibilidad de sacar, ¿no?, la mayor cantidad de fragmentos metidos dentro del canal, así como preparar ese espacio para poder colocar un reemplazo, ¿no?, de cresta o de un cilindro, ¿no?, lo que fuéramos a utilizar. Entonces, y un poco, ahí ya viene un poco digamos, la parte que quizás depende mucho de la experiencia que tenga cada uno, ¿no? O sea, es como se dicen, muchos de los caminos llevan a Roma, ¿no? La idea es cómo cada uno lo sabe caminar, ¿no? Entonces, nosotros, un poco dentro de la parte de nuestra formación, lo que vimos fundamentalmente, casi siempre que hacíamos abordajes, entrábamos con el cirujano cardiovascular, ¿no? El cirujano de tórax. Entonces, él nos hacía unos abordajes muy adecuados y muy buenos para poder abordar la columna dorsal, ¿no? Sobre todo, todos los abordajes anteriores se hacían muy bien, tenías un espacio espectacular y claro, eso era un poco digamos, digamos, la parte positiva, ¿no? De tener, pues, estar en un hospital grande y tener todos estos, digamos, estas posibilidades, ¿no? Sin embargo, pues en este caso nosotros estamos hablando de muchas veces, pues no contamos con el cirujano cardiovascular y decidimos hacer, pues, un abordaje que es más o menos conocido, ¿no? Que es básicamente un abordaje lateral extracavitario, ¿no? En el cual, pues, se dice que es extracavitario porque en realidad tratas de no hacer un daño o hacer una injuria sobre lo que es en este caso, pues, la misma pleura, ¿no? O el mismo peritoneo, ¿no? Tratando de mantener incluso los pilares del diafragma. Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿no? Esto se hizo en el primer tiempo. En el control, bueno, para hablar un poquito del abordaje extracavitario, ¿no? Básicamente creo que este esquema es el que nos va a ayudar un poquito más. Sabemos que podemos, digamos, llegar al cuerpo, ¿no? Muchas veces, pues, es una técnica bastante usada, la vía transpedicular. Hay que conocer, ¿no? Y tener bastante experiencia para poder hacer este tipo de técnicas, ¿no? Sabiendo además, pues, que podemos lesionar, ¿no?, la médula en este caso, ¿no? Podemos terminar de lesionar la médula en este caso porque el paciente aún movía la pierna izquierda, me parece, y aún sentía. Entonces, nos parecía que no íbamos a tener el suficiente espacio. Pensamos en hacer la constroctavesectomía, ¿no? Sin embargo, creíamos que si ampliábamos un poco más la visión, el ángulo de visión, podríamos llegar a abordar con mayor amplitud el cuerpo, ¿no? Entonces, fue lo que hicimos, ¿no? Y de repente decidimos esta técnica también considerando que si luego no lográbamos estabilizar bien la columna, digamos, con una corpectomía más un abordaje, digamos, una barra lateral, pues nos daba la opción de colocar posteriormente unos tornillos transpediculares, ¿no? O sea, hacer un abordaje posterior. Este más o menos es un trabajo, ¿no? Hay muchos trabajos donde intentan, digamos, comparar las diferentes técnicas, ¿no? Con respecto a la angulación, con respecto al grado de resección que podemos tener, al grado de visión, ¿no? Entonces, yo creo que esto depende mucho también de la experiencia de cada neurocirujano, ¿no? Esto, digamos, va de la mano de la experiencia del neurocirujano. Entonces, para hablar un poquito de este abordaje, pues bueno, es un abordaje donde hacemos la incisión paramediana, ¿no? Básicamente puede ser así o curvilínea, con la ventaja de que luego posteriormente pues tenemos acceso a la región posterior, ¿no? Entramos por la parte posterolateral, ¿no? Hacemos una disección de los músculos por planos, ¿no? Sacamos la costilla, en este caso nosotros tuvimos que sacar la D12, ¿no? Hasta la parte, digamos, inicial, ¿no? Básicamente una vez que hemos hecho esto, pues, lateralizamos ligeramente al paciente
para poder tener la visión del cuerpo, ¿no? Nos costó mucho hacer la parte de la corpectomía porque sangraba muchísimo, ¿no? Y bueno, al final pues logramos digamos, colocar el cilindro, ¿no? Que más o menos aquí vamos a ver la tomografía de control, ¿no? Logramos colocar el cilindro. En este caso, por ejemplo, esta es una proyección en lateral, ¿no? Perdón. Aquí, esta es una proyección en lateral, perdón, ¿ya? Entonces, y logramos colocar el cilindro y logramos colocar también los tornillos aquí. Sin embargo, no tengo ahorita el control que se hizo intraoperatorio, pero la alineación no se había logrado. O sea, el paciente seguía con una retrolistesis, ¿no? De la parte superior, ¿no? Entonces, el paciente con muchísimo dolor, además en el posoperatorio. Entonces, conversando, ¿no? Digamos, con los colegas, ¿no? Y decidimos hacer el abordaje posterior también, ¿no? Y colocar unos tornillos transpediculares, ¿no? Este es más o menos un corte axial, ¿no? De la corpectomía, ¿no? Colocamos un poco del mismo hueso dentro del espacio, ¿no? Logramos liberar de forma importante el canal. Estos son los tornillos, ¿no? Quedamos un poco, bueno, nos quedamos un poco tranquilos viendo que se había alineado, porque al principio estábamos bastante preocupados, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos. Ahora, en el segundo tiempo, logramos hacer también o evidenciamos que había rotura de la dura madre, ¿ya? Y tuvimos que hacer una duraplastía ahí, y porque se veía contundida la médula. Sin embargo, tuvimos digamos, la minuciosidad de sacar, ¿no? Fragmentos ahí que estaban metidos. Y nada, la segunda parte fue mucho más sencilla, pero la primera parte nos tomó más o menos entre 6 a 7 horas de cirugía, ¿no? Con un paciente que perdió por lo menos, no sé si 2 litros a 3 litros de sangre. Entonces, eso fue el caso clínico. Este fue el resultado, ¿no? De lo que logramos, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Algún comentario Sí, quizás? sí, doctor. Uno de los problemas que está el D12 en la costilla es la inserción del músculo diafragma, ¿no? Ujú. ¿Eso cómo lo manejó usted? O sea, en el abordaje extracavitario tratamos de lateralizar, pero a veces tenemos que desinsertarlo. O sea, desinsertamos tratamos de desplazarlo, pero normalmente a veces tenemos que cortarlo. Logramos cortar, sí. Ya, porque una posibilidad es desinsertar o sea, las inserciones del músculo, se despega y cede, ¿no? Naturalmente, la lesión del pulmón es bastante, se puede esperar, ¿no? Y hay que colocar un tubo para, para el drenaje, ¿no? Sí, Eh, Ahora, es importante también ver el sitio por donde uno ingresa, ¿no? Y, y muchas veces, como usted dice, no tiene el cirujano de tórax a disposición. Eh, bueno, eso también tenemos en nuestros hospitales, ¿no? Y eso complica un poquito la cosa porque cuando ya hay problemas de tipo pulmonar, a veces, bueno, es necesario que el cirujano de tórax intervenga y para su mejor manejo, ¿no? Eh, correcto. sí, Correcto. Sí, nosotros en realidad cortamos, ¿no? Cortamos la inserción del diafragma, ¿no? Pero tratamos de preservar lo máximo que se puede. O sea, hicimos, digamos, dentro de lo que cabe, ¿no? La mayor preservación de las estructuras, ¿no?
Gracias a buena hora, no se rompió la pleura, ¿ya? Tampoco tuvimos problemas de contusión pulmonar, a pesar de que tuvimos ahí una espátula bastante tiempo, ¿no? Protegiendo la pleura, porque es cierto, o sea, normalmente, ¿no? Cuando nosotros entrábamos y el cirujano cardiovascular dejaba ahí o nosotros mismos dejábamos el tubo, la evolución era buena, pero sin embargo le sumabas una injuria más. Entonces tratábamos en lo posible de preservar tanto siempre la cavidad peritoneal como la cavidad pleural, ¿no? Y quizás ese es un poco digamos, la parte positiva de este abordaje, ¿no? Que quizás un poco era lo que queríamos comentar, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces el paciente, luego de ambas cirugías, pues presentó una mejoría del dolor, ¿no? Pues el dolor que la verdad no lo dejaba ni moverse, lo teníamos con infusión de tramadol, incluso hasta fentanilo se le llegó a poner. Y en el posoperatorio presentó una recuperación de la fuerza muscular, ¿no? Un 4/5 en el miembro inferior derecho y un 5/5 en el miembro inferior izquierdo, con presentando mejoría del control de esfínteres. Fue una cosa que nos llamó la atención. Todo esto estamos hablando más o menos pues a los 3 meses, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un video del paciente, ¿no? Su último control, ¿no? Cómo ha recuperado de forma importante, ¿no? Entonces, para nosotros pues es una alegría, ¿no? Pues que se logren a veces estos resultados, a veces no siempre se pueden lograr, pero por eso me parecía interesante compartir este caso, ¿no? Y también no sé si ahí, por ejemplo, nos quedaba un poco la duda, ¿no? Porque cuando hicimos la corpectomía y colocamos la barra lateral, no llegó a compensarse, digamos, a estabilizarse, seguía con una retrodistesia, a pesar de que se había logrado, sí, una muy buena descompresión del canal. Entonces, es así que decidimos colocar estos tornillos transpediculares, ¿no? Quizás esa es una de las otras ventajas de este tipo de abordaje, ¿no? El abordaje posterolateral, ¿no? Extracavitario. Muy bien. Eso sería el caso clínico. No sé si tienen alguna duda, comentario. Doctor, ¿usted lo hace con drill o con gubia Sí, o combina con sí, gubia o bueno, con ciseles? pedimos un drill para hacer la corpectomía, pero la verdad es que a la hora de la hora nos sentíamos más seguros utilizando la cureta y la gubia, ¿no? Más la cureta, o sea, al final, pues un trabajo bastante importante, ¿no? Pero sí, o sea, sí solicitamos el drill, pero no lo usamos como hubiéramos querido. Creo que nos sentimos más seguros con la gubia y la cureta. ¿Microscopio? No, microscopio no teníamos otro. Utilizamos solamente la gafa lupa y ya está. David, y una pregunta, ¿y Dime, Robert. qué tornillo lateral? ¿Cómo es este? Utilizamos el tornillo de Sintes. Bueno, pedimos una malla de Sintes y el tornillo también la verdad no sé, creo que es el bridge, no sé, la verdad no recuerdo el nombre, no lo sé, pero es cierto que, o sea, antes estaba, me parece, el Ventrofix, ¿no? Que luego se ha descontinuado, ya no está en el mercado. Por ejemplo, yo las veces que lo había colocado antes en el hospital había sido Ventrofix y llevaba un tiempo sin colocarlo y entonces yo pensé que iban a traer el Ventrofix y trajeron otra nueva, no sé, la verdad no recuerdo cómo se llama, ya es algo no recuerdo, pero ese se colocó. El que tiene solo tiene una especie de, un tapón, ¿no? O sea, son 2 tornillos y una barra con un tapón en cada lado, que además costó mucho porque tenía ciertos problemas en el sistema, no estaba funcionando bien, había un persuader ahí que no funcionaba bien, parece que no estaba
que no estaba en buenas condiciones, no lo sé, pero bueno, al final pues se logró colocar, ¿no? Bien, interesante, interesante el caso. No sé si hubiera alguna pregunta de los participantes de este caso clínico. Bueno, David, hay Ah, una pregunta del sí, doctor Basurco. sí. Está preguntando ¿a qué tiempo del accidente se operó? O sea, ¿cuánto tardó para La realizar la cirugía. cirugía después del Eh, accidente? la primera cirugía se hizo a las 72 horas del accidente. Y la segunda se hizo al día siguiente, a los 2 días. ¿Utilizaste algún pulso de metilprednisolón, algo como... No, bueno, lo pulsaron en el centro de origen, y nosotros, bueno, continuamos, ¿no? Ya, porque el paciente llega, recuerda, más o menos 8, 10 horas después del accidente a Chiclayo, ¿no? O sea, más o menos, y ya le habían empezado el pulso ahí, porque normalmente, ¿no? En los centros alejados, a nada, casi siempre les ponen metilprednisolona, ¿no? Ya le han empezado por lo menos la dosis de carga, ¿no? Y te lo mandan con la dosis de infusión. Entonces, lo que hacemos normalmente es continuarlo, ¿no? O sea, pero, o sea, no es algo que hayamos empezado, ¿no? Normalmente, si ya lo empezaron, pues continuamos, digamos, no lo desestimamos. eh, una de las dificultades es em, es la descompresión completa del canal a través de ese abordaje. Por ejemplo, me explico. O sea, uno entra por el lado y empieza a descomprimir, y a veces el otro lado del saco dural no logramos verlo bien por si está o no eh, descomprimido. A veces se usan unos cinceles curvos y uno va bajando las partes del hueso. Pero aún así uno después toma placas y ve que hay hueso que está ocluyendo el parte del canal, porque no se logra ver completamente hasta el otro lado de nuestro abordaje, ¿no? Este problema usted también lo tiene, ¿verdad? Sí, claro, doctor. O sea, en general yo creo que los abordajes posteriores, ¿no? Porque este es uno de los tantos posteriores que hay, nos dan esa dificultad, ¿no? Por el ángulo que tiene, ¿no? Pero, sin embargo, creo que dentro de los posteriores, ¿no? Uno de los que nos da mayor posibilidad de trabajar sobre la parte contralateral, digamos, del cuerpo, ¿no? Es este, ¿no? Yo creo que este con la constatabilisectomía son los, digamos, los más utilizados, ¿no? Para poder realizar este tipo de abordajes. Y quizás la ventaja de este, como lo consideré, es la posibilidad de hacer una fijación posterior, ¿no? Luego, digamos, con una sola incisión, ¿no? Porque luego se pueden hacer más incisiones, ¿no? O sea, recordar que la constatarbesectomía te hace una incisión lateral, ¿no? Quizás una lateral curva, ¿no? Entonces eso es un poco quizás la ventaja de esto, ¿no? Pero sí, o sea, el instrumento hasta ahora, como siempre, ¿no? Las curetas curvas para nosotros son muy importantes, ¿no? Porque vas palpando, ¿no? Vas tocando ahí, en cuanto sientes blando y tal, pues paras, ¿no? Entonces, ahí el detalle, ¿no? O sea, es un trabajo bastante, digamos, que hay que ponerle pues bastante fuerza, ¿no? O sea, es bastante tiempo sobre todo. David, Dime, eh, Robert. hay una consulta del público, Sí, dime, Robert. participantes. Preguntan que en la cirugía del hematoma epidural, ¿cómo fue la acomodación del paciente Ah, con la
realidad evitar Sí, un mayor daño espinal. sí, pues mira, lo tuvimos que colocar boca abajo, ¿eh? Con movilización en bloque, ¿eh? O sea, tenía un corsé que se le puso ahí, que era un corsé un poco artesanal con el que venía también, y se puso boca abajo el paciente. En ese momento nos interesaba, pues, el Glasgow, si se fijan, disculpe, el Glasgow del paciente a su llegada no era tan bueno, o sea, tenía 11 de Glasgow el paciente, ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, no habían aparentemente, ¿no?, signos importantes de hipertensión endocraniana en ese momento, pero sí precisaba hacerse eso. La cirugía del hematoma se hizo a las 2 horas de haber llegado, o sea, eso no retrasamos, ¿no? Y quizás la otra cirugía se hubiera podido hacer antes, pero como también es un problema nuestro, ¿no? Frecuente, pues los materiales no los tenemos a disposición, ¿no? La ventaja es que sí tenemos, creo que a todas, a la mayoría de empresas, ¿no?, que distribuyen los materiales, pues cerca, ¿no? Entonces, cuando uno lo solicita normalmente, si digamos se hace normalmente la solicitud antes de, en 24, a lo mucho 48 horas, te están enviando el material. Entonces, eso es una ventaja importante, ¿no? Porque ya sin material, pues sí, ya estamos bastante complicados. Re- Sí, realmente esta cirugía es bastante, es un reto siempre, ¿no? O sea, primero uno saca la costilla, después va y saca el disco superior, el disco inferior, y ahí empieza a descomprimir el cuerpo vertebral. Ahora, en algunos momentos uno necesita angular, o sea, si el paciente está boca abajo, de todas maneras podría la mesa angularse un poco para poder ver en la profundidad del cuerpo vertebral. Eh, hay que tener en cuenta también que el lado que uno interviene, eh, hay que ver los vasos dónde están y por dónde están la mayor producción de hueso, ¿no? Ujú. Entonces, eh, Sí, nosotros cuando hemos hecho esto, eh, a- los pacientes sangran bastante, ¿no? O sea, este paciente, pues, en agudo, pues, el sangrado es igual, ¿no? Sangran bastante y sí, hay que estar pendiente de esto y hay que tener mucho cuidado a, la, a los vasos intercostales, que el vaso intercostal que se nos atraviesa y podríamos lesionar si es que no lo tomamos en cuenta. Igualmente que la raíz, ¿no? O sea, se saca la costilla, ubicamos la raíz, ubicamos los vasos intercostales, los cortamos, ya hemos sacado el disco de arriba, el disco de abajo, y descomprimimos pues el condril y con cincel combinado el cuerpo vertebral y los fragmentos que están obstruidos, ¿no? A veces colocamos cinceles y con un martillo vamos y los empujamos hacia abajo para, después de haber hecho la cavitación para poder em, sacar los fragmentos hasta descomprimir. Repito, ver el otro lado a veces es un poco difícil, ¿no? Con este abordaje, pero es necesario a veces inclinar un poco la mesa, ¿no? Eso es lo que en algunas oportunidades nosotros hemos tenido que hacer de todas maneras. El paciente puede estar de cúbito ventral, pero llega el momento, lo inclinamos un poco con la mesa, ¿no? Bueno, con telelupas y frontoluz se puede hacer. así es. Pero me repito, estas cirugías siempre ha sido un reto, ¿no? Y cuando uno eh, Yo, toma yo- los controles, a veces se ve que hay fragmento ahí metido en el otro lado, ¿no? Muy tengo bien, una doctor. pregunta, tengo Sí. una pregunta, quizás incluso no sé, al grupo, ¿no? Y al moderador también, ¿no? Y al panelista. ¿Hubieran hecho alguna otra cosa? ¿Qué otro abordaje habrían planteado, ¿no? No sé, se me ocurre preguntar, porque Doctor, bueno, yo hice eso porque un poco se me ocurrió en ese momento, pero no sé si sea lo adecuado, ¿no? No sé. Ah, ah, bueno, le- a ver qué opina el auditorio. hola. Adelante, doctor Polo. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Este, nosotros también hemos tenido casos similares en el Hospital Almenara
y hemos utilizado la línea media con resección transpedicular bilateral, y eso nos permitía también resecar las láminas, porque si vemos una compresión posterior en una misma cirugía, hacíamos la descompresión, o sea, tipo 360, ¿no? Resecábamos la lámina y a través de resecciones transpediculares resecábamos, pues, por ambos lados, porque por un solo lado también es complejo, ¿no? Tratar de ver los dos lados. Entonces, por ambos lados, salvo que por uno lo pueda tener, depende del caso. Y porque si es, por ejemplo, un hemicuerpo, que es lo que está comprimiendo, parte, o sea, un hemicuerpo, entonces si uno descomprime por ese lado, de repente ya el otro lado, si está completo, ya no es necesario resecarlo y se puede poner ahí un una caja ahí, solamente del lado que está afectado. Si no, de lo contrario, se sacan los dos y se coloca pues la malla, ¿no? Y los tornillos también. Hemos hecho, como digo, esto por abordaje posterior. Ujú. Correcto, Gracias. correcto. Doctor, una preguntita. A la hora de colocar, por ejemplo, no una malla, sino si quisieran poner estos cuerpos expandibles, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Porque a veces es bien complicado, ¿no? No entran. Hay que utilizar alguna técnica, no sé, algún tip, quizás. Bueno, a la final uno empieza resecando el cuerpo transpedicular, pero a las finales uno se termina llevando también el pedículo, ¿no? Ujú, Entonces, a la hora de sacar el pedículo, ya pues uno está ahí directamente con el cuerpo, ¿no? ujú. Ya Digo, hay porque a espacio. veces el espacio es corto, ¿no? Entonces, a veces, si por ejemplo el paciente está íntegro desde el punto de vista neurológico, a veces, o tiene un déficit incompleto, a veces está un poco de temor, ¿no? Porque los cuerpos estos, no las mallas, sino los expandibles, ¿no? A veces son un poco anchos, ¿no? Para colocarlo. Bueno, nosotros hemos logrado, ¿ah? Y con resultados inclusive similares a los suyos, doctor. Qué Hemos bueno, tenido doctor. suerte también de lograr eso. Creo que ahí es fundamental, me parece la pregunta, por ejemplo, que hizo el doctor Basurco, el tiempo de cirugía. Es fundamental operar pues lo más pronto posible, ¿no? Así es, Por supuesto, con todas las condiciones. correcto. Y Bueno, solo no colocan la malla y ponen los tornillos posteriores, transpediculares. sí. David, Sí, dime, disculpa. Robert. Mira, claro, es muy cierto lo que tú comentas, ¿no? Que por si yo una oportunidad he tenido oportunidad de poner un sinus, que le llaman el sinus, Sí, eso es, Sáenz. que también tiene, que es de Johnson, y también creo que tiene Cifuentes, tiene también un auto expandible. Ujú, ujú. Realmente, como tú dices, sí, son un poco grandes, que es colocarlo, como dice el doctor Alaves, es un poco, es un reto, ¿no? Es un reto. Bueno, el abordaje que hice, bueno, fue un abordaje, como comenta el doctor Polo, que es el abordaje que más manejamos, con línea media y nos vamos hacia lateral. Ujú, Pero en esa oportunidad, claro, tú dices, cuando un paciente está intacto, es un poco más difícil tratar y hay que conservar las mayores estructuras posibles, ¿no? ujú. Y lo que me sucedió en esa oportunidad es que eh, hice una cosa transversectomía y me era insuficiente, así que tuve que sacrificar otra costilla, otra articulación costovertebral. Yo creo que ahí tuve mejor espacio, pero creo que en tu caso sí es un poquito tal vez complicado y creo que un poco más retador porque estás casi en la doceava vértebra, ¿no? Donde ahí tienes lo complejo, como dice el doctor Wesley, la inserción del músculo diafragma, que tienes que tener mucho cuidado y todas esas cositas, ¿no? Pero Hola. particularmente, en mi caso sí, yo hice una transversectomía de 2 niveles para poder tener ese espacio y poder entrar e ingresar sin lesionar el autoexpandible.
Creo que Hola. ahí, ¿no? Lo que comentábamos desde el principio, ¿no? O sea, la experiencia, ¿no? del cirujano en lo que hace, ¿no? Con lo que más o menos se ha formado y conoce, ¿no? Es importante. Yo hice una vez una igual transpedicular, ¿no? Bilateral. Tuve la mala suerte de que era de 12, hizo un hematoma justo en la zona y la paciente hizo un síndrome de cono medular, ¿no? Entonces tuvimos que entrar a limpiar, o sea, y la paciente quedó no tenía déficit y quedó con un déficit, ¿eh? O sea, quizás por eso digo yo ahora le tengo un poco más de respeto a esa vía, ¿no? Entonces, y prefiero ir por la otra que me parece que queda con más espacio, me parece, ¿no? Digo, no lo sé a ciencia cierta. Bueno, la incisión medial realmente a veces tiene limitaciones. Nosotros en algunas circunstancias le hemos hecho como una T a lo largo de la costilla para poder resecarla mejor y poder ver así, ¿no? También en algunas circunstancias, en algunos pacientes lo hemos hecho en tipo L, ¿no? Tipo L y también nos permite la línea media y luego una L, ¿no? Nos permite llegar a hacer sacar la costilla y abordar al cuerpo vertebral. La incisión mediana nos lleva un poquito de problemas, ¿no? Después está la incisión en tipo C, ¿no? Y que uno llega hasta la línea media, pero lo hace tipo C. Ahora, todas estas incisiones, ¿no? en el Hospital Cayetano lo hemos hecho y tiene... El problema de la T, por ejemplo, es que en el ángulo se necrosa a veces, ¿no? Y no la L. Pero en la T sí, en el ángulo se necrosa a veces los bordes, ¿no? Sí, realmente es una... Lo felicito, doctor, su caso muy bonito y... Hola, Robert, ¿me permites unos comentarios? Sí, doctor Basurco, por supuesto. Adelante. Sí, creo que sería preciso hacer algunos comentarios. Preguntaba yo a qué tiempo el accidente se operó y me parece que sacando la cuenta más o menos son las 72 horas, ¿no? Para el Perú creo que es un tiempo récord, pero esa es una de nuestras realidades que está mal, ¿no? La mejor oportunidad de un paciente, y este paciente con suerte ha ido muy bien, pero la mejor oportunidad la tienen las 24 horas y a eso deberíamos propender. Claro, este paciente tenía además un hematoma epidural que siempre va a tener predominancia, ¿no? Pero en lo posible, la cirugía debe hacerse lo más pronto posible y la mejor oportunidad del paciente con traumatismo vértebro-medular, con lesión medular, la tiene entre las 24 horas. Este paciente fue bien. En cuanto a los conceptos, ¿no? Este paciente tiene una fractura tipo C, o sea, con un compromiso tanto anterior y posterior, y por lo tanto necesita una fijación 360 grados. Hablamos de fijación, sobre fijación. Necesita una descompresión, y la descompresión es predominantemente por el componente anterior, por lo tanto hay que ingresar por vía anterior. Entonces, pues a mí me parece que por concepto el abordaje es el que se ha hecho, ¿no? Que podemos hacerlo por vía posterior, se puede hacer y lógicamente con la experiencia del cirujano, ¿no? Los cirujanos que operan de espaldas y no hay problema porque han recorrido tanto. Pero por concepto este paciente tiene que entrarse a la vía anterior, en este caso por posterolateral, pero se entra a la vía anterior, ¿no? Entonces creo que la descompresión y el concepto están bien y yo creo que es lo mejor. La ventaja es esa, yo propondría una incisión también lateral, ¿no? No por la línea media, lateral. Si además después hay que hacer al otro lado, también no hay ningún problema, ¿no? Pero primero que no hay necrosis, no hay tensión y no sea más espacio para mirar oblicuamente hacia el componente anterior. Entonces, por eso también yo creo que el concepto estuvo perfectamente elegido, ¿no? Y eso ha permitido, por supuesto, una buena descompresión. Sí es cierto que este tipo de descompresión puede hacernos difícil mirar hasta el otro lado.
Pero en ese caso igual pues ingresamos por el otro lado si es que ya es absolutamente necesario. Pero la descompresión nosotros básicamente la requerimos de la línea media, del canal. No nos interesa el otro lado. Si sobra algo no nos debe preocupar. No nos debiera preocupar, ¿no? En cuanto al material utilizado, pues sí, es también cuestión de formación. Y yo entiendo que todos los equipos que vienen van a optimizar la cirugía, pero no es cuestión de usarlas hoy día. Todo tiene una curva de aprendizaje. O sea, yo tengo un drill de alta velocidad, me lo dan hoy día y nunca lo he usado, lógicamente tenemos problemas. Tiene que ser un drill diamantado, y tiene que haber un recorrido de cómo se usa eso. Nosotros tenemos en el Hospital Almenara un cortador de hueso, y aún estamos en la curva de aprendizaje, no todos, a todos no les apasiona, decir tengo lo mejor y lo quiero usar. Entonces, todo tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Ahora, en cuanto a la fijación, ¿no? Se hizo la descompresión, se puso un soporte anterior, muy bien, es una cirugía, como se ha dicho, bastante retadora, con bastante sangrado, que realmente asusta, hay que proveerse de sangre, y hay que evitar que sangre lo más posible, pero a veces no es tan fácil. Se puso el componente anterior y ahora hay que fijar. Yo creo que fue inútil la fijación anterior, ¿no? El concepto es que los tornillos transpediculares hacen una fijación 360 grados, porque toman componente posterior y componente anterior. Esa es la ventaja del tornillo transpedicular, y en este caso se necesitaba una fijación 360 grados. Se ingresó por adelante con componente anterior más tornillos por atrás, pero la fijación estaba a 360 grados. El uso de metilprednisolona creo que sigue siendo una discusión, ¿no? Los que han pasado por el Hospital Almenara, los que han visto en el Hospital Almenara, es muy poco probable que usemos es más algún residente impetuoso o algún asistente joven todavía insiste en esa situación, pero creo que ya a nivel mundial la utilidad está en bastante discusión. Yo no digo que no sirva absolutamente, creo que todavía hay que dar el beneficio de la duda, pero tengo bastante dudas sobre el uso y la utilidad de la metilprednisolona. En cuanto al uso del Sinex, ¿no? Sí, es una buena ayuda para niveles bajos. Creo que sí hubiera sido una buena alternativa, pues un case expandible, pero la desventaja es que para niveles superiores de la columna dorsal no sirve, porque los tamaños ya son insuficientes para ahí, son demasiado grandes, ¿no? Es que sí, realmente, doctor Fuentes, lo felicito, es un excelente caso, y mucho más pues cuando un paciente ha recuperado. En cuanto ha recuperado, es completamente excelente. Felicitaciones, doctor. Muy bien, muchas gracias. La intención era compartir un poco la experiencia, ¿no?, de lo que hacemos y poder aprender con cada detalle, ¿no?, que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, gracias, David. No sé si... Gracias, doctor Basurco, por su intervención y sus aportes. No sé si alguien más de los participantes del curso, este caso clínico, quisiera dar alguna opinión, o tenga alguna consulta, algún aporte, les agradecería. Doctor Burgos. Sí, dígame, doctor. Sí, quería un pequeño comentario. Sí, dígame, doctor Gerson, adelante. Sí, bueno, un caso interesante, ¿no? Un caso interesante de resolución de un cuadro de un TBM, ¿no? Con una descompresión adecuada y buen caso, ¿no? Yo le agregaría al abordaje posterolateral, a la incisión, sobre todo en cuanto a la incisión, lo que yo he hecho para evitar la incisión que mencionaba el doctor Álava, la que hacíamos antes en Cayetano, para evitar la incisión en T, que nos da una buena exposición, pero un problema de piel,
era extender un poco esta incisión lateral en sentido medial para la colocación de los tornillos de ese lado, y lo que he hecho en el otro lado es colocar tornillos transpediculares, ¿no? Debido a que una incisión paramedial era un poco extensa debido a la distancia en la que se colocaban los tornillos, ¿no? Entonces, con dos incisiones pequeñitas nos permitía colocar los tornillos transpeliculares del lado contrario y de esa forma hacer la fijación 360, ¿no? Para un intento de reducir un poco la incisión de la piel y el abordaje, ¿no? La parte más difícil en este abordaje posterolateral es la resección del fragmento que se mete al canal, ¿no? Yo recuerdo que el doctor Fuentes Dávila, con el que he aprendido bastante de él, ¿no? Cuando él estaba vivo, pues, y operaba, él lo que hacía era resecaba el fragmento, todo lo que podía del cuerpo vertebral, y con una legra curva trataba de descomprimir ese fragmento hacia la cavidad que había formado, ¿no? Siempre era un poco complicado, pero sí lograba descomprimir por vía anterior, por vía posterolateral, el fragmento medial, ¿no? Claro que sí, si hay un fragmento hacia el otro lado, como mencionaba, es más complicado, ¿no? Eso era lo que quería mencionar. Gracias. Muchas gracias, doctor Gerson, por su participación. No sé si hubiera alguien más de los participantes que quisiera algún comentario. Bueno, yo quiero felicitarlo al doctor. Realmente muy buen tema, un buen caso. Y lo felicito, doctor, porque así como está usted ahí trabajando solo, pues con los recursos que tiene, lo ha hecho al poco tiempo de ocurrido el trauma. Y realmente felicitaciones, doctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por las felicitaciones. Y nada, la idea es, como siempre, ¿no? Compartir un poco la experiencia para seguir mejorando, ¿no? Esa es la idea. Solo reforzar un poquito más el concepto de la preservación de la médula, ¿no? Yo creo que debemos ser absolutamente respetuosos de la médula, ¿no? Entre más alejados estemos, mejor vamos a poderla preservar. Muchas veces el paciente ya no tiene función neurológica, de repente tiene una muy escasa probabilidad de recuperar, y es por eso que la médula se debe respetar al máximo, ¿no? Y entonces, entre más alejados tenemos, y estos abordajes nos permiten eso. De otro lado, bueno, sí, el hecho de que comience a difundirse el conocimiento y comience a aplicarse, y comenzamos nosotros mismos a descentralizar nuestro trabajo, creo que estamos haciendo un beneficio inmenso a la nación, y eso es lo que debemos buscar, ¿no? Que esto pueda resolverse, eso debiéramos buscar, que esto pueda resolverse en cualquier parte del Perú, que no se espere y tener que siempre voltear la mirada, debemos mandarlo a Lima. Entonces sí se puede, o sea, la capacidad profesional está ahí. Es cuestión de difundir un poquito más el conocimiento, ser a veces un poquito más atrevido y hacerlo, ¿no? Y lógicamente buscar la implementación en cada hospital, de que tengamos pues por lo menos lo mínimo, ¿no? Y ir cada vez optimizando nuestro material y las herramientas que tenemos, de tal manera que cada vez progresemos. Igualmente, nuevamente felicitarlo, doctor, y hacer que sus colegas y todos lleven un ejemplo con usted. Yo sé que también se hacen muchas otras cosas que no se muestran, y es el foro en que podemos mostrar lo que hacemos y todos podemos aprender. Seguro que vamos a aprender, y de este caso seguro que muchos estamos aprendiendo, estamos viendo, estamos fijando conceptos y estamos haciendo historia acá en el Perú. Así es que por eso les abrimos los brazos. Todo el que quiera presentar un caso, podemos revisarlo, verlo y sacarle todo el provecho posible. Ok, Robert, creo que ha sido muy interesante el caso. Y doctor Basurco, gracias. Bueno, David, me uno a las felicitaciones ya extendidas por los diferentes participantes, por el doctor Basurco, por el doctor Álava, y sí, estoy de acuerdo que es un caso muy interesante
y de verdad te felicito por toda tu proactividad que has tenido para este paciente, sobre todo, como dice el doctor Basurco, los resultados que son muy prometedores, ¿no? De verdad, a nombre de Aspecibe, te agradecemos tu participación y te seguimos invitando. Si en algún otro momento tengas algún otro caso que quisieras compartir, con todo gusto nosotros estamos yendo para atenderte y para contar con tu presencia en el momento que desees. Gracias, David, y gracias a todos los participantes por estar con nosotros y tomar un poco de su tiempo y poder participar de este evento que de una u otra manera nos enriquece nuestros conocimientos y sobre todo vemos la experiencia de más colegas. Muy bien. Gracias a todos y nada, gustoso de volver a participar. Cuídense. Muy bien, Robert, muchas gracias. Doctor Fuentes, muy agradecido. Wesley, gracias por tu participación y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Los esperamos en todos nuestros eventos y les vuelvo a reiterar nuestro congreso. Los esperamos allí, presenten sus temas libres y participen con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Conmigo, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.